Hola Carmen Cecilia, buenas noches. Hola, ¿cómo están, señores? Tenemos a mi querido amigo y siempre muy bien invitado a este espacio, políticamente hablando, que es transmitido de lunes a viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, patrocinados por Goya, que si tiene que ser Goya, es bueno. Alberto Rodríguez y, por supuesto, a Metamorfosis, un centro de salud que cambia tu vida. Lo tengo en línea. Vamos a aprovechar cada minuto y cada segundo de Noel Leal, que es extraordinario, porque dice la verdad y eso le pica a la gente, le da urticaria. Tiene una cantidad de seguidores que lo reconocen como un erudito en la materia política en Venezuela, y a mí me parece, siempre lo he dicho, que él está muy atinado y muy apegado a la realidad, aunque hay muchos que no le guste, pero de eso se trata este programa. Noel, quiero darte las gracias por venir a mi programa una vez más. Espero que sea más seguido. Y la primera pregunta para ti es, Venezuela está colapsada. Entonces, ¿para cuándo tumbamos esta dictadura? ¿Por qué no cae esta dictadura? Bueno, lo primero es que no se ha entendido que hay que tumbarla. El proceso, cuando usted tiene un proceso socialista, el poder se arrebata, se toma. Han querido jugar a la democracia constantemente con un proceso revolucionario. Eso no, calificarlo de estupidez, de necedad, de infantilismo a la población. Pero a la estructura política solo hay que calificarla de complicidad, porque la realidad es que un proceso revolucionario lo pintó, lo edificó muy claro Chávez antes de su llegada, y la Constitución de 1999 lo dejó más clara. Después quedó certificado con sangre en abril del 2002. Entonces no hay mayor espacio de duda con eso, ¿no? Pero se le ha intentado vestir de democracia constantemente y todavía se le sigue vistiendo de democracia. Precisamente ayer oía una declaración de el cardenal Baltasar Porras. Y entonces él hablaba sobre que si el gobierno se sale de los cánones de la Constitución, porque esa es la vida en democracia, yo me podía reír, diciendo qué clase de mensaje está mandando el cardenal. Qué vergüenza de mensaje está mandando el cardenal. Porque si hablamos de iglesia, si hablamos de cardenal, tenemos que recordar muy claras las palabras de Monseñor Rosalio Cardenal Castillo Lara, que fue realmente específico frente a la realidad que estamos viviendo. Y era el 2005, era el 2004. Entonces, frente a esa salvajada, muy bien explicada por Rosario Cardenal Castillo Lara, frente a ese hecho, de esta tragedia humana que fue especificada por Monseñor André Dupuy, que era el nuncio apostólico para el año 2003, que se fue del país pidiendo por favor que se atendiera el problema de Venezuela, porque Venezuela estaba viviendo una tragedia humana, año 2003. Entonces esas eran las voces que tenían algún tipo de validez y de importancia para la población en cuanto a lo que tenía que ver con la iglesia y el entendimiento de que la gente supiese cuál era el problema. Pero esas voces fueron silenciadas por la iglesia. Entonces lo que queda es un desfase en el área política, en el área de comunión que tiene que haber entre un país católico con su iglesia, en el área de comunicación, porque han impulsado todo el mundo a creer que esto tiene algún tipo de salida electoral, jurídica o legislativa, y aún lo siguen mintiendo con cuentos de esperanza jurídica o de futuras luchas electorales. Es realmente que eso es lo que hace imposible que la gente entienda que el poder se arrebata. Y se arrebata y se toma. Porque mucha gente cree y sueña que el poder va, lo quitas y mañana llegas a elecciones y haces cualquier cantidad de tonterías sin entender la profundidad del abismo en el que nos encontramos, sin entender absolutamente nada de la realidad política en la que estamos sumidos, sin entender la cantidad de emergencias en las que estamos sumidos, emergencia de la infraestructura, emergencia de salud, emergencia alimenticia, emergencia de todo tipo. Y ese tipo de emergencia va generando nuevas y nuevas emergencias, va aumentando el tamaño del desastre, y el país todavía sigue, gran sector del país sigue todavía escuchando a los mismos que nos hicieron posible que se vistiera de democracia esta desgracia. Ya está bueno, la gente tiene que despertar, y si no quiere despertar hay que avanzar sobre ella. Es interesante lo que dices, porque tú dices arrebata. Yo digo todos los días que hay que paralizar el país. El país está parado. No paralizado, el país está colapsado. Está parado. Hay vida, hay violación de los derechos humanos,
no hay medicina, tenemos presos políticos. O sea, todo lo que en un país debe funcionar, en Venezuela no funciona. Y el pueblo se diluye buscando comida. Hace unos momentos puse un audio, parte de un audio de Edison Alvarado, donde habla de una Venezuela que no existe. Y la periodista al final dice, yo quisiera vivir en la Venezuela de Edison Alvarado. Pero así el comunista es incapaz de reconocer los problemas si no habla de su presidente obrero, el colombiano Nicolás Maduro Moro. La esperanza electoral, no sé si escuchaste las declaraciones de Henry Ramos Alú, donde él se arrepiente de no haber ido a la contienda presidencial. Y María Corina Machado, en sus últimas declaraciones, también dijo que no necesitábamos intervención, que la solución tenía que provenir de adentro del mismo pueblo, ¿no? Para que incentivara a la intervención extranjera con una injerencia humanitaria. También escuchamos, y eso te estoy dando los diferentes contextos, para que tú me emitas tu opinión basado porque tú vives en Venezuela, y yo quisiera saber qué estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo es posible que Aveledo acaba de decir que la no intervención es como una intervención? ¿Será que Aveledo cree al pueblo venezolano estúpido? ¿O es que somos muchos idiotas y no lo sabemos? ¿O qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no colapsa? ¿Qué está colapsado todo? Carmen, lo primero que está haciendo mal el país es seguir teniendo a ese tipo de personajes como referentes. Cuando ese tipo de personajes tiene algún tipo de incidencia hoy, aún en la conducta política del venezolano, es un reflejo de lo que se está haciendo mal. Eso es lo único que la gente tiene que terminar de entender. Esos personajes te pusieron aquí. Es imposible este nivel de control social, es imposible este aparato de destrucción, es imposible que el venezolano con su historia esté como está. Y está como está es gracias a que fue adormecido por una izquierda vegetariana que se encarga de prestarle todo el servicio a la izquierda carnívora que está en el poder. Entonces, si la gente sigue prestándole atención a esos mismos, ¿cómo puede creer que va a poder hacer algo bueno? ¿Cómo puede creer que va a despertar y encontrar el camino hacia el final del problema? Eso es lo principal que se está haciendo mal. Lo otro que se está haciendo mal es no entender que sí hay dos cosas que hay que hacer a la vez. Claro que nosotros tenemos que generar la primera respuesta con respecto a para poder conseguir la ayuda necesaria. Claro que no podemos solos. Es evidente que no podemos solos. No podemos solos porque se permitió, se le endosó a Chávez y al chavismo el proceso de destruir cualquier fenómeno mediana institucionalización en Venezuela. Se le dio cancha libre. Vino un proceso de sembrar odio en la Fuerza Armada, la cual ahora sobran los motivos, pero lo que teníamos era un proceso premeditado de vamos a odiar a la única ventana que tenemos para salir de esto, ¿no? Entonces, ya como institución, la Fuerza Armada no existe, igual que no existe ningún tipo de institución en el país. Pero lo que necesitamos para poder conseguir la ayuda, para poder decir recuperamos a Venezuela, es entender que viene un asunto de dos partes, porque yo no puedo decir, hey, señor Trump, por favor, venga y atienda esto. No. Tenemos que decirle a nuestro único socio interesado en la consecución de la libertad, porque eso es muy importante. Sáquense la idea de esos cuentos de coalición, sáquense esa idea de la cabeza, eso hace daño. Nuestro asunto tiene que ser absolutamente bilateral, unilateral, en aquella decisión y en una conversación bilateral, la Venezuela del mañana, con los que nos dieron la mano para retomar la libertad. Entonces, ¿Dime? hablamos con Trump y le decimos, mira, nosotros necesitamos ayuda militar, queremos una injerencia humanitaria que tiene un elemento coercitivo, la fuerza adelante, el medicamento y la comida atrás. Pareciera que esa es la línea, ese es el puente, pero no termina de caer. No puede caer. No termina de pasar nada. No puede caer porque, aparte de que el país está absolutamente dormido, más allá de lo colapsado, el país está dormido, narcotizado y amarrado, esclavizado.
algo hicieron a la perfección este régimen socialista, gobierno y oposición. Mataron la posibilidad de liderazgos alternativos. Entonces, la gente no entiende cosas tan sencillas como esto. ¿Quién es el jefe de staff de la Casa Blanca? Quien se sienta todos los días a conversar con el presidente Donald Trump es el general Kelly. El general Kelly comandó el Comando Sur. Es un hombre que se preocupaba por Venezuela. Es un hombre que tiene expedientes sobre quién es quién en Venezuela. Sabe toda la estructura política cómplice del régimen. Entonces, cuando van a tocarle la puerta directamente, los tipos se ríen, pues dicen, es que tú lo hiciste. Es que gracias a ti están aquí. Y entonces, como no hemos conseguido una estructura que pueda tocar la puerta y decir, nosotros sí queremos, y el tipo encuentra en el expediente, ustedes sí quieren, entonces no vamos a poder conseguir esa ayuda. Esa ayuda tiene que tener un referente nacional, un referente venezolano, un referente que pueda decirles mañana cómo nos vamos a entender, cómo nos entendemos hoy para podernos entender mañana y poder recuperar nuestra soberanía e ir construyendo nuestra libertad. Es tan sencillo como eso. La realidad es que hoy por fin tenemos un aliado en el único país que puede ayudar a nuestro problema. Ayudarlo de verdad. Declaraciones, sanciones, todo eso es importante. Pero si lo que queremos es salir de esto, tenemos que entender que tenemos un solo aliado, que nos importa un solo aliado. Los que quieran creer cualquier otra cosa, créanla, sean libres, pero se están engañando. O sea, nuestro aliado natural, nuestro hermano de siempre, en línea directa, ha sido Estados Unidos. Claro, pero le interesa. Igual que les interesa. Igual que les interesa distintos sectores de los Estados Unidos poder comprar barato las ruinas de Venezuela, hay sectores de los Estados Unidos que les interesa hacer un gran negocio con lo que significa Venezuela. Entonces, terminemos de vender la idea del gran negocio que significa Venezuela. Mientras se esté pensando en ese estúpido esquema anti-yanqui, en ese miedo al capitalismo, al desarrollo, al progreso, al trabajo, a la libertad, a la responsabilidad, mientras se siga pensando el socialismo, no vamos a llegar ni a la esquina. Entonces, no solo es que se siga pensando en el socialismo, sino que se siga escuchando a los promotores del socialismo y de la esclavitud. No vamos a poder conseguir el cambio si seguimos así. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Estamos escuchando la misma basura de siempre. ¿Qué debemos hacer? Empezar a mandar un mensaje claro sobre la Venezuela que queremos, que está muy lejos del socialismo, que admite la necesidad hoy de ponerle fin a esta desgracia por el único método que sucede cuando un proceso revolucionario toma el poder. El proceso revolucionario toma el poder, tiene que venir las fuerzas contrarrevolucionarias y arrebatarlo. Es histórico, uno no está diciendo nada nuevo. El problema es cuando se ponen a inventar cosas nuevas porque lo único que trae es el desastre. La realidad es una sola, blanco y negro, el agua caliente quema. ¿Qué vas a inventar? La realidad es esa. La historia lo ha dejado clara. Y hoy que lo tenemos que vivir en nuestra carne, quien todavía no lo entienda, es parte del problema. Es que el problema es este. Yo creo que Venezuela es un país de líderes, de liderazgo, ¿verdad? Y todos los liderazgos están vencidos. Inclusive cuando tú ves a Henry Ramos de Luz defendiendo a los hijos a capa y espada, de ahí está Carmen Cecilia. Y ha vivido de Venezuela toda su vida y se da el tupé de pararse en una Asamblea Nacional diezmada totalmente, que no responde ni siquiera a una sentencia ni siquiera del Tribunal Supremo de Justicia, ni siquiera la ponen en punto de cuenta. Bueno, eso es parte de lo que yo quiero dejar atrás. Eso es parte de lo que el país tiene que aprender a dejar atrás. Mañana los tenemos que recordar porque hay que juzgarlos, hay que hacer todas las cosas que hay que hacer frente al daño que han hecho. Pero el asunto es que el país no puede seguir perdiendo tiempo en esas tonterías, porque son tonterías. Porque mientras la gente discute eso, muere más gente. Entonces vamos a ocuparnos de lo que importa. Vamos a ocuparnos en generar una nueva matriz de pensamiento, el cual pueda ser captado y entendido. Y que mucha gente que está fuera de Venezuela, que no está ligada a la estructura de la MUD,
también está llevando unas banderas de pensamiento, las cuales tienen que terminar de imbricarse de manera seria con lo correcto, que no pueden estar pensando en fantasías leguleyerísticas, que tienen que enfrentar la realidad de lo que estamos viviendo. Este tipo de fenómenos no atiende a formas constitucionales, no atiende a formas de ley, no atiende a lo básico y lo elemental. Es eso, nada más. Definitivamente, como estaba diciendo ahorita, una de las personas que están escribiendo en el programa dice que basta de esto y escribamos y propongamos una nueva matriz de opinión, que es lo que tú estás diciendo. Y en el momento que tengamos que juzgar, en el momento que tengamos que llamar a contar, llamaremos, porque como tú bien estás diciendo, sigue muriendo gente. Este hombre que estaba en el audio hace unos minutos decía que las sanciones que son personales, no son al Estado, han acabado con el Estado. Y se lo creen. Claro que se lo creen. El pueblo venezolano puso a Chávez en la presidencia de la República, sabiendo, pero por pista. Y estuvieron los mejores políticos, los mejores periodistas, las mejores cadenas de televisión apoyando a Chávez porque creían que Chávez era un títere y que podían hacer de él lo que les daba la gana. Sorpresa, no fue así, se convirtió en un tirano y dejó a un anormal que no es tan anormal porque a este no lo han sacado, ni siquiera por 10 minutos. A Chávez lo tumbaron y Baltasar Porras dice que renunció. Como dice ahora Luis Ortega, que el Diosdado Cabello la llamó y le dijo que Chávez había muerto el 28 de diciembre de ese año y no en marzo del siguiente. Entonces, ¿cuántas mentiras hay en Venezuela y quién es el que más pierde si no es el pueblo venezolano? Mira cómo están los presos en el helicoide. Entonces, ¿cuál sería la matriz, según Joel Leal, que debemos poner en Venezuela? Yo te sigo. Lo primero es, hay un punto que es muy importante de lo que dijiste. Hablabas de las mejores periodistas, los mejores políticos. No, chicos, eso era un mar de ilustres nulidades. Nada de lo que apoyó a Chávez tiene algún tipo de valor serio desde el momento en que apoya a Chávez. Porque el discurso de Chávez era un discurso enfermo, un discurso podrido, un discurso deforme. Entonces, cuando alguien viene y apoya a Chávez, evidentemente tiene un problema. Por lo tanto, no es lo mejor del país. Entonces, lo que teníamos es un mar de ilustres nulidades, con inmensos nombresotes, totalmente ausentes de la realidad. Totalmente desprendidos del entendimiento real de nuestro problema. Totalmente ausentes de Venezuela, del sentir de la realidad y totalmente ausentes de la realidad mundial. Totalmente ausentes de un concepto ideológico. Es lo mismo que cuando hoy te siguen negando que este proceso es socialista. Ese es el cambio de la primera matriz. Mientras se siga pensando que esto no es socialismo, no podrán hacer una matriz contra el socialismo. Mientras se siga creyendo que esto nada más son un grupo de delincuentes incapaces, no, tú estás destruyendo la principal reserva petrolera del planeta certificada, que es oro puro, este país es oro puro, y entonces estos tipos lo destruyeron, y no lo destruyeron por incapaces, lo destruyeron bajo el socialismo, bajo los 100 millones de muertos que siembra el socialismo, y de las 1000 maneras de matar que tiene el socialismo. Entonces, cada vez que la gente quiere seguir negando la carga ideológica de lo que sucede, lo que va reforzando el retroceso. Porque si no se entiende la carga ideológica de lo que sucede, no vamos a encontrar nunca la posibilidad de generar la matriz distinta. Una matriz que llame al país hacia la libertad. Y para tomar ese rumbo hacia la libertad, tenemos que ser responsables de la realidad. Tenemos que entender que el trabajo y la responsabilidad, el orden, nos garantiza esa libertad. Pero mientras se crean papaestados, mientras se crean la cantidad de tonterías a las que le han inoculado a la gente, mientras se le crea el Estado tiene que darme, no vamos a avanzar. Entonces la matriz tiene que estar muy clara e identificada en ese sentido. Ahora, no es que el Estado no va a participar, porque el país está en una crisis realmente profunda. El gobierno de mañana tiene que tener
entre todas sus herramientas para el desarrollo, para la libertad, para la producción, para el crecimiento, tiene que ser solidario y subsidiario del desastre, porque el país está muerto y el país hay que revivirlo. La suerte que tenemos es que es Venezuela, la suerte que tenemos es que somos venezolanos, la suerte que tenemos son todas, tenemos todo a nuestro favor cuando salimos del primer cáncer, el socialismo, y junto con él, los socialistas, y junto con ellos, sus publicistas. ¿Qué salvarías de la política opositora, si se le puede llamar de esa manera, que cohabita en la Asamblea Nacional? ¿Qué salvarías de eso? Ninguno. No salvarías a nadie. No, fueron absolutamente cómplices. Aquí desde el año 2004, cualquiera que llamó a votar es cómplice. No entienda la gente. La gente necesita su liderazgo. El liderazgo fue tan criminal y tan salvaje que en el año 2006 le dijeron, con 26 millones de habitantes pueden haber 16 millones de electores. Anda, vota, cree en el CNE. Entonces, frente a esa salvajada constante, participaron todos los que hoy están en la Asamblea Nacional y todos los que dicen, no, ya yo no estoy en la mutua. Todos son culpables de ese crimen. Nada de eso es salvable como liderazgo para la reconstrucción del mañana. Muchos tienen capacidad burocrática. Esa capacidad burocrática administrativa tiene que ser reinsertada para la construcción del mañana en sus áreas específicas, pero muy lejos de las áreas de dirección y liderazgo del país. Definitivamente Venezuela tiene una salida y es ponerse de acuerdo el pueblo organizado y unido con cada líder que esté en cada estado. Y más allá de eso, y más allá de eso, porque tienen que estar de acuerdo. Perdón, no te escuché. Más allá de eso, tienen que estar de acuerdo en una idea clara, porque puede haber líderes interesantes en algún sector. Puede haber gente que tenga carisma, que tenga liderazgo, que tenga valentía, que tenga razonamiento. Pero si su idea está lejos de la nueva matriz y sigue anclada en la estructura socialista, ese carro no va a andar. Va a volver a caer los ejes. Entonces lo primero que tienen que entender es cuál es la nueva matriz que queremos para la recuperación del país. Entonces, pero, si el discurso... En un país demócrata, tú dices, bueno, no es leal, va a ser un partido político y va a exponer esta matriz de opinión. Pero en Venezuela es ni eso. El Consejo Nacional Electoral no te deja, a menos que seas parte del sistema, como pasa con Eusebio García. Claro. Que va de palo para rumba y ayer era un pobre inútil, un pobre hombre. Hablemos de gente seria, hablemos de país, ¿vale? No vamos a perder el tiempo. Y hoy tiene un partido político. El país no puede perder el tiempo en eso. Viene el primer punto, ¿vale? No existe democracia. En Venezuela no existe democracia. En Venezuela no hay nada desde 1999. En 1999 el país le dio un cheque en blanco al chavismo, el chavismo hizo lo que hizo, es lo que estamos. Se acabó el Estado de Derecho en 1999. Todo lo que he vivido de aquí para acá es un teatro de legitimar lo ilegal, de un proceso que ha ido legitimando lo ilegal gracias al voto del ciudadano. Entonces, todos estos cómplices son los que el país tiene que dejar bien atrás. Y la identificación es muy sencilla. La identificación es muy sencilla. Te dice que esto no es socialismo, te invitó a votar a pesar del fraude. No te pongas en el detalle de que si aquel está en Derwick, que si aquel estuvo en el otro guiso. No, pues esos guisos lo tenemos que cobrar, por supuesto que lo tenemos que cobrar y son parte de las razones de esto. Los soportes del socialismo, esos tres pilares que yo he mencionado en otras oportunidades, el pilar comercial, que es el gobierno, que es dueño del 98% de las divisas que entran en el país, el pilar filial, aquí todo el mundo es primo, hermano, compadre, y todo el mundo mantiene un guiso, un negocio, o piensa que aquel no le va a venir y le va a fregar la vida. Y el tercer pilar, el ideológico. Mientras se niegue lo ideológico, seguimos aquí. Entonces, fácil es la identificación. Si te dice que esto no es esto, que esto no es socialismo, ya sabes que no te sirve. Noel, con todo lo que yo te escucho conversar hoy aquí en este programa, lo que tenemos es que reorganizarnos, identificar el problema, dejar las cuentas pendientes, tenemos que dejar las cuentas pendientes y seguir adelante, porque si no, nos cometimos. Esa cuenta pendiente la tenemos que cobrar. Ningún tipo de líder y no creer en ningún tipo de asamblea, porque tú has dicho algo en toda la narrativa
aplastante y definitivamente una verdad abrumadora. Esta asamblea no sirve nadie. A veces veo diputados como Juan Pablo García, que llamó a colocar el punto de cuenta el próximo martes, donde se debe solucionar la orden del Tribunal Supremo. Mira, hay un vacío, tienes que llenarlo. Si no lo llena él, entonces veremos al presidente del Tribunal Supremo de Justicia como el nuevo presidente de la Junta de Transición. Y se acabó un problema en donde que todo el mundo quiere ser presidente, todo el mundo quiere ser poder, porque tú dices, ¿cómo se llama?, con una realidad aplastante, que en Venezuela ninguno sirve, pero es que en el exterior tampoco. Ahí tienes a Antonio Ledesma, que pensé yo que podía ser la diferencia, no lo es. Ahí tienes ciertos determinados líderes afuera, aquí, venezolanos, con una trayectoria extraordinaria, no sirven, porque le tiran un tiro a la guerra y otro a la revolución. Y yo creo que es el tiempo que en Venezuela haya nuevos líderes, guiados por personas con mucha experiencia como tú y otros personeros del país que viven en Venezuela y viven la tragedia de Venezuela, pero unidos todos es que podremos salir de esto. Yo no veo otra salida. Es que la salida está en el cambio. No tiramos el resto, la gente de nuestro amigo más cercano, que es Estados Unidos, no se va a meter. El cambio viene allí, el entender que todo eso tiene que ser puesto a un lado, dejarlo atrás. Las facturas las tenemos que cobrar, pero no pierdas el tiempo en la discusión de eso ahorita. Si quieres discutir algo con referente a la factura, a esas facturas, es cómo vamos a hacer para cobrarlas si no hemos recuperado el país. Entonces lo único que nosotros tenemos que montarnos es en recuperar el país. ¿Cómo vamos a recuperar el país? Entendiendo que ¿qué vas a parar en un país que ya está absolutamente colapsado? No va a parar absolutamente nada. ¿Qué vas a esperar para poder accionar de la manera correcta? Cuando tengas el entendimiento de que Venezuela es un asunto de hombres de uniforme y hombres de civil. Que Venezuela no puede sola con Venezuela y que necesita esa ayuda. Cuando se entienda que para poder restituir en algún momento la democracia en Venezuela, primero debemos pasar por un periodo de instauración del orden. Entonces, cada vez que tú te encuentras con alguien con eso y le intentas explicar esa realidad, la gente simplemente no la entiende. Hoy intentaba explicársela a un señor y el señor encontré que lo que era inconcebible para él era que para él era imposible que hubiese un gobierno que viniese a destruir y esclavizar. Para él eso era imposible. Le puse los ejemplos en el mundo de que eso existe, lo han hecho y han tenido éxito. Y para el señor era absolutamente imposible. Entonces, si no se entiende esa base, que hay gente mala, y hay gente que tiene un concepto para esto, que esto no es, ay, sí, son ineficientes, no, que esto se hizo bien, que usted pone a este tipo de personajes a gerenciar parte de los sistemas que hacen la vida de Venezuela, el metro, Hidrocapital o cualquier cosa de esta, para generar este caos, y lo haces de una manera consciente. Si no se entiende que eso está hecho para eso, para destruir y esclavizar, si no se entiende que el gobierno comunista nace para eso, que eso es comunismo y que se llegó gracias al socialismo, si no se admite esa realidad, ¿cómo vamos a poder generar todo lo que necesitamos para poder avanzar? El problema está en que tienes razón, pero cómo tú le cambias esa metodología y esa enseñanza a todo el pueblo venezolano que está censurado. En realidad no necesita de todo el pueblo. No lo invitan a Globovisión, aún no es leal, no lo invitan a Venevisión, ni a TV Sur, ni a BTV, porque con todo lo malo que era la Cuarta República, con todo lo malo que era la democracia que se vivía en Venezuela, había libertad de expresión. No perseguían a los periodistas, tampoco los asesinaban, y no era malo que tú seas adeco, copellano, comunista, o simplemente pertenecías a más. Por eso que esta lucha que tú planteas es una lucha muchísimo más difícil, porque no tienes los medios de comunicación. Mira, para que políticamente hablando se escuche en Venezuela, se ha tenido que pelear con cualquier cantidad de obstáculos. Lo que pasa es que yo soy obstinada
gente chavista. Entonces, cuando tú le dices aquí, mira, estás equivocado, vete por la parte buena. Mira, ok, le voy a explicar. ¿Cuál es la diferencia entre socialismo y comunismo? ¿Cuál es la diferencia entre socialismo, comunismo y democracia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos corrientes y el capitalismo? ¿Por qué tenemos que competir? ¿Por qué tenemos que educar? ¿Por qué tenemos que ser mejor? ¿Por qué hemos perdido el país? ¿Por qué podemos poder comparar el país de antes con el país de hoy que tenemos? ¿Cómo estamos invadidos y la gente habla como en la persona que puse con anticipación así, donde dice que hay un bloqueo y que nuestro presidente obrero puede hacer esto o aquello? Cuando tenemos un país totalmente secuestrado, invadido pacíficamente por Cuba, por Rusia y por China. Eso lo sabe el mundo entero. Lo saben los venezolanos porque te lo dicen. Hay protestas por agua, por luz, por comida, por medicina, porque se violenten los derechos de los presos. Oye, hay protestas por todo. Como diría Nicolás Espinosa, no hay comida en Venezuela ni habrá. Está colapsado el país. José Hardy estuvo aquí, José Pedro Hardy estuvo aquí, está colapsado el país. Nito Pérez Osuna, está colapsado el país. Y si está tan colapsado, ¿por qué no podemos tumbar esta dictadura? Tumbarla, arrebatarla. ¿Cuál es el camino? ¿En qué nos equivocamos? ¿Para qué lado nos vamos? ¿Cuál es el camino que tú nos indicas como visionario, como político, como estudioso de lo que está pasando en Venezuela y que vives en Venezuela? Maybe yo no estoy viendo, me falta algo. Yo te pido por favor que la gente, los venezolanos que estamos afuera, si hay algo que estamos haciendo mal o estamos equivocados, es bueno que lo digan en este espacio para ver qué más vamos a hacer por nosotros los venezolanos, porque a cada quien le tocó su trinchera. A ti te tocó estar adentro, a mí me tocó estar afuera. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Es lo que te dije al inicio. Es exactamente lo que vengo diciendo del inicio. Si se sigue repitiendo lo mismo, ese pasado, esas voces, esa dirigencia, por supuesto no va a haber espacio para el futuro, para el desarrollo y para la libertad. No hay nada nuevo que decir sobre eso. Es lo mismo que te dije desde el inicio. Y eso es la única fórmula para poder conseguir mañana. Si la gente quiere seguir escuchando los lloriqueos de lo que sucede en la Asamblea Nacional, si la gente quiere seguir escuchando el discurso del que no entiende el problema ideológico criminal que estamos viviendo, si la gente quiere seguir escuchando a los cómplices que los llevaron al matadero electoral en cada una de las oportunidades pasadas, no vamos a encontrar futuro. Y eso es lo que se está haciendo mal. Pero fíjate, mira lo que es Venezuela, Noel. Aquí está alguien de Brasil que dice que puso el pueblo brasileño, la asamblea o el congreso brasileño, puso a Lula detrás de las rejas. Algo para mí, y lo reconozco públicamente, para mí impensable. Yo pensé que eso nunca se iba a lograr, que iba a poder más la masa de la corrupción que la verdad y la justicia. Sin embargo, el pueblo brasileño dio una justa lucha y puso al presidente detrás de la reja, que ahora quiere ser candidato presidencial. Sin embargo, México apostó por el socialismo. Carmen Cecilia. Y Colombia, que lo tenemos al lado, apostó a la democracia. Carmen Cecilia. Es muy importante que la gente entienda las realidades de cada país antes de pretender equiparar de manera recta ese tipo de situaciones. Brasil, aparte de ser un Estado federal, Lula no había podido desmontar la institucionalidad jurídica y tampoco pudo mover nada de la institución de la Fuerza Armada brasileña, que es siempre un referente frente a lo que es el avance socialista. Entonces, ese peso está allí. Y entonces Lula no pudo hacer todo el desastre que hizo Chávez. Aquí, lo primero que hizo el Congreso de 1998, que fue electo en 1998, el presidente de la Cámara de Diputados, que fue un Congreso electo con más votos que Chávez, lo primero que hizo fue entregarle el Congreso a Chávez. Pues Capriles lo primero que hizo fue: toma, aquí está tu Congreso, esto es tuyo.
Y recibió la bendición del resto de las instituciones. El TSJ de aquel entonces, la Corte Suprema de Justicia, sentía, ay, Chávez me pidió la bendición y listo. Y entonces ahí se acabó con cualquier proceso institucional. Entonces, quienes hayan buscado o pretendan comparar lo sucedido en Brasil a través de la justicia a una solicitud popular, a través del escándalo de corrupción que había, está fuera de la realidad con respecto a Venezuela. Ahora, lo que vive en Nicaragua también es algo que tiene que observarlo la gente de una manera bien diferencial con respecto a Venezuela. Nicaragua es Centroamérica y Nicaragua de Ortega es sandinismo, es guerra civil. Entonces esa gente sabe lo que es caerse a plomo. Esa gente sabe lo que es la mentira. Esa gente sabe que fue todo un engaño aquel truco cuando le pusieron a Violeta Chamorro y todo lo que vino después y los robos de Arnoldo Alemán. Fue para volver a traer a Daniel Ortega. Entonces, esa gente vivió una serie de realidades que nosotros tenemos muy lejos de comprender. Cada uno de nuestros países se enfrenta al mismo monstruo, Foro de Sao Paulo, socialismo. Pero cada una de nuestras realidades es distinta. Y la realidad venezolana quedó totalmente destruida por el apaciguamiento que le inyectó la oposición. Culpable la oposición. Absolutamente. Culpable, absolutamente. Culpable el pueblo venezolano que votó por Chávez. Culpable el pueblo venezolano que votó por Chávez y te recuerdo. Es reconstruirlo. Y te recuerdo, porque es algo que la gente olvida. Por Chávez votó menos gente que la que había votado por Lucinchi 15 años antes. 15 años antes, con un padrón electoral de 6 millones y pico, ganó Lucinchi con más votos que con un padrón electoral Chávez con 11 millones y pico, y le dijeron al país y al mundo que Chávez tenía el 80% de respaldo del país, para darle el cheque en blanco para el proceso de destrucción de Venezuela. Eso es muy importante tenerlo siempre muy claro. Lo otro, toda la estructura más allá de los partidos políticos y la dirigencia política, toda la estructura comunicacional, toda la estructura artística, toda la estructura hasta económica que le dijo al país, sí, podemos seguir jugando la democracia con el proceso tiránico comunista. Pero una cosa al final del camino no es, tenemos un país destruido, un presidente que no es presidente, no puede ser presidente de la República, ha minimizado 30 millones con la ayuda de los militares, todo está colapsado, entonces la única esperanza es cambiarle un rumbo al barco con nuevos dirigentes y nuevos partidos, porque los partidos son parte del ejercicio de la democracia. Claro. Esos son necesarios. Yo nunca he estado en desacuerdo que no los haya. Fundamentales. Pero los dirigentes que manejan, está entrando a la sala Mónica Corrales, que está dando buenas noches a todos los de la sala. Dime, Noel. Es fundamental, los partidos políticos son fundamentales en democracia, tal como lista la frase. En democracia. Democracia. Quien crea que nosotros vivimos en democracia tiene un problema. Es que ese ha sido el problema desde que la Asamblea Nacional entró a ejercer desde el 2015. Entraron ejerciendo como si estuvieran en democracia y no peleando, no luchando. Y ha sido un problema constante y sigue siéndolo. Luchar. Y sigue diciéndolo. Y sigue siéndolo. Porque más allá de la Asamblea Nacional, estaba lo que te comentaba al iniciar el programa con respecto a lo que hablaba el Cardenal Porras. Estaba mucho de lo que se dice allá afuera cuando se tocan las puertas institucionales de otros países, hablando sobre, no, lo que queremos es ir a unas elecciones. No. No. Error. Totalmente. Eso no es un error. Lo hacen de manera consciente. Saludos desde Ecuador. Gracias, Jorge. Bienvenido a Políticamente Hablando con nuestro invitado especial de hoy, Noel Leal, desde Caracas, Venezuela. Entonces, Noel. Entonces es eso, Carmen. Nosotros tenemos que entender que el régimen va a seguir matando, porque esa es su labor, porque él lo que quiere es gobernar en las ruinas, con los pocos esclavos que le queden, para poder tener mayores ingresos. El gobierno va a generar todavía aún mucha más muerte. El caos que nosotros estamos viviendo a nivel de servicios, más la imposibilidad económica de tan solo comprar jabón, va a traer una cantidad enorme de enfermedades
de enfermedades que son de índole animal que se transmitirán hacia los humanos. Nosotros vamos a vivir epidemias de E. coli, vamos a vivir epidemias de salmonela, vamos a vivir cualquier cantidad de cosas salvajes que han pasado en todos los países donde los procesos revolucionarios comunistas llegan. ¿Por qué? Porque es una buena manera de matar mucha gente que no entra en la contabilidad formal del genocidio. Entonces, o ponemos fin a esto, o cada vez tendremos menos Venezuela. Y este fin a esto pasa por ponerle fin al socialismo. Entonces lo primero que tenemos que entender en ese sentido es identificar a todo lo que niega el proceso ideológico o sigue comulgando con esta barbaridad. Conclusión de todo lo que has dicho, hay que dejar de ir al circo a ver a los payasos y hay que reconstruir un país con nuevos líderes. Que salga y con un pensamiento claro. de donde está. Un pensamiento lejos del socialismo. Eso la gente lo tiene que entender. Así es. Bueno, Noel, se me ha acabado el tiempo. Es tan delicioso hablar contigo, amigo. Gracias. Y hacerlo público leyendo a gente de Inglaterra, de Alemania, de Ecuador, de México, de Brasil. Aquí ha habido gente de Chile, de España. ¡Wow! Quiero felicitarte porque tienes una cantidad de seguidores, han apreciado mucho el programa y quiero darte las gracias nuevamente por haber venido a mi programa una vez más, que queda abierto para ti hoy, mañana y siempre. Gracias, Carmen, Cecilia, gracias a todos los que nos escucharon y muy buenas noches. Ok. Seguimos peleando, hasta la próxima. Sigamos conspirando, mi amigo. Adelante.